Se requeriría más tiempo y material de lo que se conoce en todo el universo para que la evolución se dé por azar. Una vez que uno acepta eso, que acepta que la fotosíntesis se formó por el azar, no veo diferencia en creer que sucedió por azar hace 6.000 años, sino 6.000 millones de años. Quiero decir, uno es tan improbable como el otro. Hemos llegado al punto en que la diferencia es casi despreciable, pero los evolucionistas saben que sus argumentos serían cuestionados por los legos si los tiempos se acortan demasiado. Decimos que los humanos son muy complejos y que una esponja o una medusa no serían complicadas. Una medusa o una anémona cuenta con el mismo número de genes codificadores de proteínas que los humanos. En miles de millones de años de supuesta evolución, no hemos aumentado el número de genes. Muchos de los genes que se consideraron en un principio específicos de los vertebrados o específicos de las formas superiores de vida, los seres sencillos también los poseen. Así que los evolucionistas quedan perplejos de que una célula sencilla sea tan compleja. La forma de vida más simple es increíblemente compleja, lo que me hace imposible concebir que se creó espontáneamente de sustancias químicas al azar. Hay una brecha insalvable entre la célula más sencilla y la química al azar. Es como decir que podemos hallar en la naturaleza una roca sobre otra roca sobre otra roca, como resultado de procesos naturales. Si una roca cae sobre otra y otra cae encima, eso no puede explicar las grandes pirámides. Por supuesto, pensar eso sería ridículo. Tenemos el decaimiento, tenemos la segunda ley de la termodinámica y me miro en el espejo cada día y veo los efectos del decaimiento. Hemos dicho que las teorías evolucionistas no toman en cuenta esa segunda ley. Creemos que es así porque la segunda ley básicamente nos dice que al menos en un sistema cerrado todo decae. Las cosas se destruyen, que no se arman espontáneamente a largo plazo. Claro, los evolucionistas tratan de justificarlo argumentando que la Tierra es un sistema abierto, que la energía sigue llegando a la Tierra desde el Sol y que esta energía empuja a la evolución hacia arriba y hace que la entropía disminuya en lugar de aumentar. No se trata realmente de un buen argumento. Sabemos que se requiere energía para ensamblar cosas complejas, como para la fabricación de automóviles, y sin energía la planta se detiene, pero la energía por sí misma es necesaria, pero no suficiente. Para seguir con el ejemplo de los automóviles, se requiere información, se requieren secuencias apropiadas, que los repuestos lleguen en un momento dado, instalar piezas en otras con una gran complejidad. La energía por sí sola no es suficiente para explicarlo. El talón de Aquiles en la teoría de la evolución es la falta de especies de transición. Debería haber un gran número de especies transicionales entre los grandes grupos de animales, pero no existen. De hecho, tenemos la llamada explosión cámbrica, cuando surgieron las principales filas de la vida sin especies de transición. Los darwinistas dicen que dejan ese fenómeno para nuevas generaciones de geólogos que descubran las especies de transición que debieron existir, pero desde 1960 el registro fósil solo ha cambiado en 4%. Así que lo que tienen es un puñado de especies de transición. Las especies de transición que usan hoy en día no se usaron en los años 70 y no son las mismas que se usaron en 1925 o las que usó Charles Darwin en su época. Estas especies parecen tener una vida científica de unos 10 años. Luego se eliminan calladamente y se reemplazan por nuevas. Un ejemplo clásico es la evolución del caballo. Todos recuerdan el paso del pequeño caballo al grande, pero ya es una complicación que se halla en los libros de texto. Y no debería estar porque ha sido desacreditada y disputada. Y muchas de esas cosas que la gente debería recordar como evidencia de la evolución realmente resultó ser totalmente falsa. Charles Darwin hizo lo mismo cuando concibió su idea de la evolución. Vio los hechos, que el registro fósil no calzaba con su teoría, así que tomó una decisión muy poco científica: aferrarse a su teoría e ignorar los hechos. Lo mismo sucedió en el siglo XXI con Mary Schweitzer. Dijo en la revista Discover en abril de 2006, y cito: "Un asistente me dijo que no le importaba lo que dijeran los datos, pues él sabía que lo que hallé no era posible. Le pregunté cuáles datos los convencerían y me dijo ningunos". Fin de la cita.
Es un ejemplo perfecto de la gente que habla de una teoría de evolución que no ha sido probada y que abarca muchos millones de años, en la que no hay un creador, un diseñador, en la que solo el tiempo y los procesos naturales, pero los hechos no calzan con ella, así que me aferro a la teoría y no a los hechos. Muchos de los oponentes de la teoría del creacionismo y una tierra joven señalan que los creacionistas son enemigos de la ciencia, que no piensan racionalmente y que de hecho son un obstáculo para la buena ciencia. De hecho, cuando se consideran los grandes avances de la ciencia en las décadas recientes, muy frecuentemente vemos que sus responsables son cristianos que ciertamente comprenden al Dios de la creación. ¿A quién podemos nombrar que sea más influyente que Isaac Newton, creyente en la Biblia y cristiano? ¿A Pasteur? ¿Kepler? No estamos hablando aquí solo de ganadores del premio Nobel, sino de gente que abrió eras completamente nuevas de la ciencia. Boyle, Maxwell, Faraday, George Washington, Carver, Louis Pasteur, todos estos hombres de ciencia también eran hombres de Dios que creían en la creación. Mucha gente cree que se trata de la religión en contra de la ciencia. No, se trata de la ciencia basada en una religión contra la ciencia basada en otra religión. Yo comienzo con la creencia de que la palabra de Dios es verdadera, que tenemos testigos oculares confiables de lo que sucedió en el pasado, por lo que construyo mi ciencia sobre eso. Por el contrario, un evolucionista tiene la creencia de los millones de años sin un Dios en los que todo pasa gradual y lentamente y construye su ciencia sobre eso, así que la gente debe decidir cuál de las visiones es la correcta. La búsqueda de Danny continuaba y las pistas que dejaba eran fáciles de seguir. Pronto las autoridades buscaban en el agua y Danny tuvo que salir de su cueva y sumergirse más y más profundo. De alguna forma, a pesar de no haber hallado a un amigo, no se sentía tan solo como antes. Alguien debía amarlo y lo suficiente para haberlo creado. Quizá era distinto, pero amado. Creo que el dinosaurio es descrito en detalle más que muchos otros animales en la Biblia. Así lo creo. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Job, capítulo 40, tenemos un recuento de Dios hablando con Job tras el diluvio y le dice a Job que vea a un animal que llama Behemoth. No se trata solo de una palabra inglesa, es la traducción de una palabra hebrea. La palabra hebrea está en plural porque Behema es el término usado para bestias, así que Behemoth sería la bestia de las bestias. Y Dios le dijo a Job, helo aquí. Así que esperaba que Job entendiera de lo que hablaba, que había sido hecho a la vez que él. Eso implica que la bestia fue creada al mismo tiempo que la humanidad, que eran contemporáneos. Todo lo relativo al animal es grande, sus piernas son grandes, sus huesos son fuertes como bronce e hierro. Es una criatura enorme, el animal terrestre más grande que Dios había creado. Y sabemos que el animal terrestre más grande que hoy conocemos a partir del registro fósil es el de un dinosaurio llamado saurópodo, una especie de seismosaurio que tenía la cola cedro que evoca los cedros del Líbano, y al decir que la cola era como un cedro, hablaríamos de una cola enorme. Muchos comentaristas bíblicos, por ejemplo, como la Nueva Versión Internacional de la Biblia, dicen que se trataba de un hipopótamo o un elefante, pero la cola de un hipopótamo es muy pequeña y la de un elefante es como una soga pequeña. Es muy difícil saber por qué tantos comentaristas, incluso comentaristas conservadores, están dispuestos a tomar las descripciones del libro de Job sobre esta criatura y tratan de aplicarlas al hipopótamo o algún otro tipo de elefante cuando las descripciones no coinciden. Supongo que sus motivos para hacerlo fue no ser considerados tontos o científicamente simplistas, pero es muy claro que la descripción del animal en el libro de Job no corresponde a un hipopótamo. Cuando vemos la descripción de esa criatura, realmente parece coincidir con un brachiosaurio o un apatosaurio, un dinosaurio tipo saurópodo. Al leer la descripción del Behemoth y ver un fósil, digamos, en el Museo de Historia Natural de Pittsburgh Carnegie, vemos que los miembros son como grandes barras de hierro. Es así como luce exactamente. Eso no significa que los huesos sean hechos de hierro, significa que son como grandes columnas, y las grandes costillas con el inmenso abdomen y la larga cola
Y queda claro que no estamos describiendo a un animal pequeño, sino más bien a un dinosaurio. Y el Leviatán, descrito en Job 41, no era un dinosaurio porque la palabra dinosaurio solo se refiere a animales terrestres, así que podríamos decir que una criatura similar a un dinosaurio que vivía en el agua es descrita por la Biblia como un dragón. La criatura tenía el tamaño de un autobús y pesaba 8 toneladas, tal como se describe a un leviatán. Se describe que dejó un rastro en el lodo a través de piezas aisladas de cerámica. Sería el tipo de rastro que dejaría un cocodrilo en el lodo, pero no hablamos de un cocodrilo como el que conocemos hoy en día. Si vemos esta imagen de un cráneo moderno de cocodrilo y este cráneo de Sarcosuchus, vemos la vasta diferencia en el tamaño del cráneo y ciertamente coincide con la descripción del libro de Job, donde menciona que esta criatura doblaba arpones y arrows y se reía de los anzuelos y aparejos de pesca. El libro de Job también describe lo que serían filas de escudos entrelazados sin ningún espacio entre ellos. Y es interesante que la descripción del Sarcosuchus incluye escudos grandes y escamas que se solapan unas a otras de unos 30 centímetros cada una, como los escudos del Leviatán. Y se dice que respiraba fuego. Cuando la gente considera eso, dice que ahora sabemos que la Biblia no es confiable porque solo se trata de una criatura mítica que respira fuego. Y yo digo que, ¿quién dice que los animales no pueden respirar fuego? Existe un pequeño escarabajo llamado escarabajo bombardero que mezcla sustancias químicas como el peróxido de hidrógeno para disparar gases casi a punto de ebullición y matar a sus presas. Si vemos a la anguila eléctrica con su capacidad para electrocutar, o a la cobra escupidora, que usa una bocanada de aire de sus pulmones para crear un efecto de aerosol para su veneno, que luego dispara hacia los ojos de sus atacantes o enemigos, comenzamos a considerar que es posible que los relatos sean reales y que hay evidencia que los apoyen. Es interesante que la trompa del Sarcosuchus tenía una especie de cavidad en la punta y nadie sabe exactamente para qué servía. Podría haber sido para mezclar sustancias químicas o algún tipo de cámara de almacenamiento de químicos para generar el fuego y el humo que el libro de Job atribuye al Leviatán. Tenemos el testimonio fehaciente de dragones en el mundo después del diluvio, que corresponde con el Arca de Noé. Cuando hablamos de dinosaurios y de dinosaurios en el Arca de Noé, de inmediato algunas personas que no lo creen comienzan a decir que los dinosaurios eran demasiado grandes, que nunca hubiese podido caber en el arca. Pero pensemos por un segundo en esto. Antes que nada, ¿cuál es el tamaño promedio de un dinosaurio? El tamaño promedio de un dinosaurio es el de una oveja o una cabra. No son los grandes tiranosaurios rex o los apatosaurios de cuello largo, pero si miramos a estos dos gigantes o cualquier otro de ese tamaño, lo importante es que Dios quería tener 2 ejemplares de cada especie en el arca para que cuando pasara el diluvio se reprodujeran y preservaran su especie. Por eso Dios escogería a los más jóvenes y la ciencia hoy en día estima que los dinosaurios podían reproducirse a la edad de 8 a 10 años, así que serían pequeños. El arca era grande, tenía 150 metros de eslora y había mucho espacio para cualquier tipo de dinosaurio, además de todos los animales que Dios quiso. ¿Por qué habrían de extinguirse después del diluvio? Porque el clima cambió después de la inundación. Era un clima más difícil, con una topografía distinta. También por la competencia con el hombre por el alimento y el hábitat. Muchas especies se han extinguido por el azar y muchas habrían sido eliminadas durante el diluvio. Y por ello tenemos fósiles. Y los sobrevivientes que la Biblia dice estaban en el Arca de Noé, un barco de dimensiones gigantes, podrían haber sido cazados por el hombre, razón por la cual tenemos leyendas de cacería de dragones. Y la era del hielo, que casi con seguridad sucedió justo después del diluvio, no habría sido buena para los grandes reptiles.